Muy buenas tardes, señoritas, bienvenidas a su asignatura de organización de planteles educativos, en donde llevaremos o analizaremos el tema de CENDI. ¿Qué significa CENDI? CENDI son las siglas de Centros de Desarrollo Infantil. Sí, estas siglas significan Centro de Desarrollo Infantil, conocidas hace muchos años como guarderías. De hecho, todavía en la actualidad nos seguimos haciendo referencia a guarderías en lugar de centros de desarrollo infantil. Y vemos que estos tienen una historia y tienen un objetivo. Su objetivo es cuidar y proteger a los hijos de las madres trabajadoras durante su jornada laboral. Sí, gracias a este objetivo se originan los centros de desarrollo infantil, debido a una necesidad, a la necesidad de esas mujeres trabajadoras. Recordemos un poco sobre la historia de la Revolución Industrial. Recordemos que en esa época, entra lo que son la maquinaria a hacer las funciones del hombre, y por lo tanto entonces los sueldos de los trabajadores llegan a bajar de tal grado que ya no alcanzaba para la economía familiar, y por tal motivo entonces las mujeres se integran en este campo laboral. Pero gran preocupación, no había quien se hiciera cargo de los niños. Entonces las fábricas, ahí mismo adentro de estas fábricas se crean estas guarderías para cuidar y proteger a las madres trabajadoras. Es así como se dan o se originan estos centros de desarrollo infantil, conocidos así en la actualidad, y por lo tanto vemos que han evolucionado, y a ese objetivo le integramos otro, que es justamente el que da el cambio de ese término de guarderías al actual, que son CENDIs. Este objetivo que se integra al anterior es lograr el desarrollo integral del niño. ¿Sí? Y para esto vemos que estas instituciones pasan por tres distintas etapas, siendo la primera de tipo asistencial. Esto indica que solamente había que asistirlos, cuidarlos. Y la segunda etapa es que se enriquecen estos centros con la aplicación del programa de estimulación temprana. Y pasa a la tercera y última etapa, que es la que da origen a estos CENDIs, que es la intervención pedagógica. ¿Sí? Estas son las tres etapas por las que pasan estos centros. La primera es de tipo asistencial, la segunda, donde se implementa un programa de estimulación temprana a nuestros niños, y la tercera, ya hay una intervención pedagógica. Por lo tanto, con esta intervención estamos logrando ese desarrollo integral de nuestros niños, pero también nos dedicamos a cuidar y a proteger a los niños de esas mujeres trabajadoras durante su jornada laboral. Es así como tenemos el significado y su origen de estos centros. Vamos a dar paso al siguiente punto, y que este es el que más se relaciona con nuestra materia. Este punto se refiere justamente a la organización de nuestros niños. ¿Cómo los vamos a distribuir?
Primero vamos a mencionar que estos centros de desarrollo infantil atienden a niños que se encuentran entre las edades de 45 días de nacidos a los 6 años de edad. Y manejamos que esta es la primera distribución que realizamos en nuestros centros, distribuirlos por edad. ¿Por qué? Porque no es la misma característica que tiene nuestro niño de 45 días de nacido a un niño de 6 años. Las necesidades y sus características son distintas, por lo tanto, no pueden estar en la misma sala. Debemos de hacer una clasificación de acuerdo a esas necesidades de cada una de nuestras edades. Y la primera clasificación es con nuestros niños de 45 días de nacido a los 18 meses. Estas edades las estamos determinando y distribuyendo en una sala. Esta sala la vamos a denominar la sala de lactantes. La siguiente distribución de edades va de los 18 meses o año y medio hasta los 3 años. Y es en esta sala donde encontramos a nuestros maternales. Y la siguiente clasificación es con nuestros niños de 3 a 6 años. Y ahí es donde encontramos en estos salones a nuestros niños preescolares. Pero dentro de esta clasificación de edades clasificados en salas, también tenemos una división, que es ejemplo, en nuestros lactantes no se encuentran todas las edades, por lo tanto entonces se crea y está organizada la sala A, la sala B y la sala C. Estas salas integradas por las siguientes edades. La sala A con nuestros niños de 45 días de nacidos a los 6 meses. La sala B con nuestros niños de 6 a 12 meses. Y nuestra sala C con nuestros niños de 12 a 18 meses. Entonces tenemos lactantes A, lactantes B y lactantes C. Lo mismo vamos a realizar con la sala de maternales. Maternales está integradas igual por una sala A, por una sala B y una sala C. La sala A tenemos y vamos a encontrar a nuestros niños de año y medio a 2. Nuestra sala B a nuestros niños de 2 a 2 años y medio. Y nuestra sala C de nuestros niños de 2 años y medio a 3 años. Estas salas va a depender mucho de la matrícula de nuestros niños. ¿Qué matrícula tenemos en la institución? Porque en esta sala, únicamente en la de maternales, podemos únicamente tener sala A y sala B. Si son pocos niños, solamente los distribuiremos en 2 salas. La sala A entonces queda con nuestros niños de año y medio a 2 y nuestra sala B con nuestros niños de 2 a 3 años. Y nos vamos con los preescolares, que es bien conocido que está integrado por 3 grados. El primer grado, segundo grado, tercer grado. El primer grado asistirá a nuestros niños de 3 años. Segundo grado,
por nuestros niños de 4 años y el último, que es el tercer grado, por nuestros niños de 5. Primero, segundo y tercero de preescolar, con nuestros niños de 3, 4 y 5 años. Es así como tenemos esta organización, esta distribución de nuestros niños de acuerdo a sus edades. Bueno, señoritas, este es el siguiente punto que nosotros abarcamos, que es la distribución y la organización de nuestros niños por edades. Recordemos que entonces quedan sala de lactantes, maternales y preescolares. Este punto es importante mencionar que no en todos nuestros centros de desarrollo infantil trabajan con todos los grados de preescolar. En algunos casos solamente están trabajando con el primero de preescolar. ¿Por qué? Porque recordemos que ante la reforma educativa, la educación preescolar pasó a ser educación básica, esto es, educación obligatoria. Y entonces, por tal motivo, deben de estar inscritos ante la Secretaría de Educación Pública. Si estos centros no cuentan con los requisitos necesarios que pide y implementa la SEP, entonces no les pueden dar autorización para trabajar con los 3 grados. Pero como el primero es un grado que todavía no es obligatorio, entonces pueden hacerse cargo de este grado las guarderías o los centros de desarrollo infantil, ¿sí? Y quedando fuera segundo y tercero. Aclarando ya este punto, vamos a pasar al siguiente. Ya vimos todo lo relacionado con los CENDI. Recuerden que al inicio yo les comenté que íbamos a abordar 2 temas con relación al primero, que fue el CENDI, y el segundo, que es el tema de los jardines de niños. Por lo tanto, entonces vamos a ver el jardín de niños. Y vamos a ver cómo se da origen a estos jardines de niños. Bueno, pues este tiene un origen extranjero, es totalmente influencia europea, específicamente sus orígenes se dan en España y Alemania, ¿sí? Y es justamente un gran personaje el que da apertura a estos primeros centros jardines de niños, que es el gran célebre Federico Froebel. Él abre el primer jardín de niños en un poblado de Alemania. Ahí en este primer centro le da el nombre de Kindergarten, que significa kinder, niño, y garden, jardín. Este es su origen y vemos que es totalmente extranjero, de referencia europea. Totalmente vemos que la educación de este nivel es influencia europea. Y bueno, que se lo debemos a Federico Froebel y también el término kindergarten. Ahora vamos a pasar aquí a nuestro país y es gracias a Enrique Lauscher, a quien debemos los inicios de los jardines de niños, ¿sí? Él abre el primer centro en Veracruz.
y lo abre con el nombre de Colegio Esperanza. Este colegio lo abre con la ideología y la metodología freudiana, ¿sí? Él toma este personaje y con las ideas que él trae y la metodología. Recordemos que Federico Froebel crea un método dedicado a la educación infantil. Y bueno, este centro empieza a trabajar con esa metodología froebeliana. Pero como era una idea que apenas se iniciaba, pues no tuvo gran relevancia. Él cerró este centro y se marchó a otro lugar. Otro personaje que podemos observar su participación es el profesor Manuel Cervantes y más. ¿Cuál es su aportación? Bueno, él en el año de 1881 establece dentro de la escuela primaria una sala dedicada a los párvulos, ¿sí? Dentro de la, fíjense nada más, en el nivel primaria, todos sus salones, escoge un salón y lo dedica para integrar a la educación infantil a nuestros párvulos. Párvulo quiere decir niño menor de 6 años. Entonces vemos ahí ya tenemos la influencia de nuestras escuelas normales donde da una educación preescolar y tenemos también a la primaria. Entonces quiere decir que el preescolar está anexo a la primaria, precisamente por este autor, profesor Manuel Cervantes y más, que dentro de la escuela primaria dedica solamente una sala para nuestros párvulos, y eso sucede en el año de 1881. Después tenemos otro personaje que se integra a estas bases, que es la profesora Estefanía Castañeda. ¿Sí? ¿Qué aportación le debemos a ella? Algo muy importante, que es justamente esta profesora quien quita la terminología de kindergarten para ya en nuestro país abordarlos como jardines o jardín de niños. ¿Sí? Y ya como los conocemos en la actualidad, jardín de niños, y esto se lo debemos a la profesora Estefanía Castañeda ya en nuestro país. Y tenemos otras profesoras también que traen sus aportaciones a este nivel, que son las profesoras Rosaura Zapata y Berta von Blumen. ¿Sí? Profesoras Rosaura Zapata y Berta von Blumen. Estas fueron enviadas al extranjero para conocer más sobre lo que es la educación infantil y traer esos conocimientos a nuestro país. Sí, son enviadas a Alemania, a Inglaterra, a Nueva York, para conocer las nuevas metodologías para la educación infantil. Y es así como al llegar a nuestro país, pues implementan todas las técnicas, todos los métodos, y es ahí cuando surgen en la educación infantil la literatura, los cantos,
gracias a estos personajes que se capacitaron en el extranjero. Y es gracias a nuestra profesora Berta von Blumer, ¿sí?, que gracias a esa capacitación que recibe en el extranjero, bueno, pues en 1910 implementa dentro de las escuelas normales los cursos para educadoras, ¿sí? Ella se hace cargo de estos primeros cursos dirigidos a la formación de nuestras futuras educadoras. Entonces, le debemos a Berta von Blumer justamente la creación de la carrera de educadoras, la carrera dedicada a nuestros niños menores de 6 años, que bueno, recordamos que antes de educadoras se les daba el término de parvulistas, porque se hacían cargo de la educación de los párvulos, esto es, se hacían cargo de la educación de los niños menores de 6 años, ya conocido en la actualidad como educadoras. Y es gracias a Berta von Blumer que le debemos la carrera de educadoras. Es así como nosotros concluimos estos temas dentro de su asignatura de organización de planteles educativos. Y si vemos, bueno, en este caso también vamos a ir conociendo la ubicación en la que deben de establecerse estos centros de jardín de niños. Que bueno, ¿qué aspectos debemos de considerar en cuanto a la ubicación? Una ubicación que nos permita dar una educación con calidad, porque no voy a establecer estos centros cerca de un mercado, porque ejercen mucho ruido. Otro ejemplo puede ser que no lo voy a establecer cerca de las fábricas, porque también son centros, son distractores para nuestros pequeños, además de que causan mucho ruido. Es así como vamos a ir abordando esta asignatura. Y el siguiente tema que estarán analizando es en relación con la ubicación y cómo están organizados de manera general también estos centros infantiles, estos planteles educativos, pero planteles educativos dirigidos a la educación infantil. Señoritas, eso es todo, me despido y nos vemos la próxima sesión. Espero tengan una bonita tarde y hasta luego.